explique, si nos hace favor. Sí, con mucho gusto. Vamos a orar, hermanas, a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, hoy venimos ante tu presencia, sabiendo, Padre bueno y amado, que tú no vas a despreciar un corazón contrito, humillado delante de ti. Y hoy venimos con un corazón muy agradecido contigo, Señor, porque nos permites nuevamente el día de hoy. No solo nos has regalado un día más de vida, sino que también nos permite seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por estas bendiciones, Señor. Gracias por tener también a Brenda, Señor, que ella nos enseña, Padre bendito, nos explica, Padre Santo, de tu palabra, Señor. Gracias porque a ella le has dado la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra. Pero yo sé que ella, Señor, utiliza también mucho de su tiempo para meterse en tu palabra, para escudriñarla, Señor. Ayúdanos también a nosotros a hacer lo mismo, Padre, a no ser esas, Señor, Marta, sino María, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre. Sabemos que para nuestro bienestar, Señor, el seguir aprendiendo de tu palabra, el escudriñarla, el leerla, Señor. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes y que nos ayudes también a poner en práctica todo lo que aprendemos. Hoy traemos un corazón, Señor, fértil, Señor, como esa tierra fértil, Señor, donde se siembra una semilla para que germine, Señor, y dé fruto, Padre. Por favor, te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor mío, amado mío. Te pido, mi Dios, en esta tarde que la atención esté puesta, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, en lo que Brenda está explicando, Señor, porque ella se toma ese tiempo que ya no regresa, Señor. El día de hoy, Padre, el tiempo que ella utilizó ya no regresará, Señor. Y debemos nosotros de atesorar eso que ella nos está explicando, Señor. Por favor, te lo ruego, que nuestra atención esté puesta en tu palabra, que nuestra delicia esté puesta en tu palabra, Señor. Por favor, te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo, tu amado Hijo, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Bueno, ladies, entonces seguimos con nuestra hermenéutica. Estamos en el capítulo, quiero que se vayan al capítulo 19 de Levítico, porque estamos en esta pregunta 32. ¿De qué lección? 9. No sé si contestamos la 32 o no la contestamos. Sí la contestamos, nos quedaba la íbamos La a 9. Entonces, nosotros contestamos la 32, solo que yo les dije que nos quedáramos ahí porque quería que tuvieran bien el capítulo 19. Como tal, solo se les había preguntado lo que dice aquí. El título dice leyes de santidad y de justicia. Luego se les va al 20, donde dice penas por acciones de actos inmorales. En estos dos capítulos aparecen los mandamientos de honrar a los padres, de hacer bien a los extranjeros, pobres, sordos, mandamiento de no robar, no guardar rencor, honrar a los ancianos, ser honrado en el comercio. Y en resumen los podemos ver en Levítico 19-18, en donde consiste en amar al prójimo como a ti. Nos quedamos ahí porque este capítulo como tal, como se dan cuenta, no estamos leyendo todos los versículos, pero sí tratar de puntualizar de cosas, si ustedes en algún momento leyeron, puntuales, que a veces es importante por lo que hemos platicado, que muchas veces de Levítico se toman cosas para avalar el hacer o no hacer, como que fuera mandato de Dios como una ley. Entonces, estamos viendo de que Levítico, claro, vemos las leyes que Dios le da al pueblo de Israel, pero son esas actas y decretos de los cuales, así como hemos visto nosotros en relación a los sacrificios, que esos sacrificios hoy por hoy el pueblo de Israel como tal no los puede llevar a cabo. No hay un templo. ¿Y por qué es que ya no pueden hacer sacrificio?
porque el sacrificio ya lo hizo Cristo. Pero ven nosotros que todo eso era sombra de lo que iba a venir y tener la comprensión. Entonces yo quería, no sé si fueron a leer este capítulo, porque ahí estaba, sí les comenté, en relación a lo de los tatuajes. Yo he tenido muchas veces que han comentado o han preguntado y han avalado que cuando sus hijos quieren ponerse o aretes en las orejas, en la nariz, en el ombligo, o a veces muchos aretes en las orejas, o impregnarse en un tatuaje, lo primero que dicen no, porque a Dios no le agrada, está prohibido por la Biblia. Y del pasaje que agarra en el Levítico. Si ustedes ven en Levítico capítulo 11, a ver, versículo 28, así, es el 28. Leámoslo, Judy. Muy bien, del capítulo 19, dice el 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Muy bien. La 9 es lección 9, terminando la 32. Samuelito. Muy bien. Okay. ¿Qué entienden aquí entonces en ese 28? Que no es solo una cosa, sino habla. No haráis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Qué es eso de imprimir? Exactamente. Los tatuajes, O sea, el tatuaje. Ahora pregunto. Yo no sé, ¿es valedero tomar este versículo y decir entonces no hay que hacerse tatuaje? ¿Sí o no? Está bien útiles. Ahora lo están pensando más, pero si me dicen sí, ¿por qué? Y si me dicen no, ¿por qué? Por eso les dije que fueran a ver un poco lo de los tatuajes, que yo también quería que ustedes me ayudaran y si indagaban más. ¿Qué pasaje es? 11:28, dijiste. 19:28. Ah, entonces, no me cabe. 19:28. Sí, Irma. Fíjese que yo lo que no entiendo es que no se hagan rasguños, dice vuestro cuerpo, por un muerto. Pero es que ahí dice, pero hay una cosa, si queramos ahí, o sea, estamos hablando de dos cosas, rasguños ni imprimir. La imprimida son los tatuajes, ¿no? Los tatuajes, sí. Exacto. Ah, ya. ¿Y rasguño qué es? Sí, desde Es que rasguños pueden ser laceraciones. Oh, A veces como un tipo de... cuando están pinchando la carne, digamos. También puede ser, o sea, Poner pero en tatuaje. relación, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué Dios les está prohibiendo eso? Vamos a ver que nos manda Levítico 21 también, el 21 que 21, sí. Ahora les manda 21.5, que dice el 21.5. Ahora, pues, tonsura, estoy buscando qué es tonsura, porque no. La tonsura es Bien. lo que era hacerse un círculo en la cabeza, así como ustedes han visto los frailes, algunos frailes que pone la dependen de gorrita. oración, Que traen que no por eso, se rapan y se dejan. Por ejemplo, uno de esos fue de lo que Lutero, en estas, cuando él antes de la reforma, uno de estos insignias era, ¿por qué? Porque era hacerse como que fuera el sol, que se rapaban, se dejaban todo aquí, peloncito, y el cabello alrededor. ¿Lo han visto ustedes en las películas o no? Sí. Eso es tonsura. Israel, la gente igual.
Entonces, no oigo comentarios, porque de eso se han avalado cuando les prohíben ustedes a sus hijos. ¿Qué explicación le dan? Entonces, solo porque eso lo dice, se recuerdan que entonces, ¿qué ha pasado? Han tomado el texto, han utilizado todo el contexto. ¿Y en qué consiste el contexto? Sí, Judy. Venga, yo le podría decir que es una como mutilación del cuerpo, pues, porque ya no está la piel como Dios la hizo, pero es que no encuentro donde había yo. Les voy a decir una cosa. Sí. ¿Cómo responderían ustedes entonces? Te lo digo porque algunos cuando por eso a veces pueden leer, saber la Biblia, solo para contender y decir, no porque quedan en el Señor, sino que a veces pasan con aquellos que quieren mostrar en dónde, pues entonces, ¿qué significa? Vayan a Apocalipsis. Porque yo creo que su Biblia no los manda a Apocalipsis. Esas citas, para nada. Vayan al capítulo 19. ¿Qué dirían ustedes al respecto? ¿Sí, Grecia? Doctora, yo busqué el significado, pero me salen varios comentarios de otros como estudiosos y, por ejemplo, aquí de rasguños en vuestro cuerpo, dice que Peter Contes dice que hace la referencia de que es una práctica de hacer cortes profundos en la piel mientras se lloraba la muerte de un pariente. Y esto se hacía para proporcionar la sangre de la vida al espíritu de la persona muerta. Esto, entiendo yo, lo hacían los gentiles, ¿verdad? Y conforme a lo de no haréis tonsuras en vuestra cabeza, dice que los gentiles hacían esto, ya fuera para la adoración de los demonios, dice, o ídolos, y a los jóvenes solían consagrar sus cabellos al separarlos de sus cabezas, dice. Mi pregunta ahora va para contigo. ¿Qué estás entendiendo con lo que estás diciéndome del comentario? Lo que estoy entendiendo yo ahí, de que eran cosas que hacían los gentiles al referirse de que no lo tenían que hacer aquí en Levítico. O sea, eran cosas que hacían los gentiles. Y así como en la actualidad, póngale ahí, yo estaba viendo la vez pasada en un programa donde había una tribu que ellos se consideraban las mujeres entre más bellas, entre más rasgos se hacían. Y se hacían cortes en todo su cuerpo, desde el cuello hasta la punta de los pies. Cosas así, ¿verdad? Eran costumbres que tenían. Pero ahí lo ellos. están enfocando, ahora estás hablando, por ejemplo, sí, he visto unas tribus que a veces se abren en la boca y entre más grandes se colocan. Y se hace pero ahí cortes. estamos hablando en relación en belleza. Ahora díganme entonces, no sé quién tiene la cita en Apocalipsis 19:16. Dice Apocalipsis 19:16. ¿Y Samuelito? Yo tengo la cita, doctora. Dale, mijo. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En su vestidura y en su muslo tiene escrito. Se lo digo porque algunos vienen y entonces se argumentan y dicen, bueno, entonces ¿por qué están prohibiendo? Y aquí, nosotros sabemos que el jinete del caballo blanco del 19 está hablando de Cristo en su segunda venida. Y tiene en el muslo un nombre. ¿Qué dirían ahí entonces? Es bueno cuando ustedes vienen y van a leer los comentarios, miren, el punto es que cuando uno lee comentarios de los teólogos, porque no estamos diciendo que si empiezan a encontrar ustedes comentarios en donde
puede ser que estén difiriendo algunos, entonces no se trata del argumento que a mí me guste, sino enlazarlo dentro de la Biblia, porque a veces algunos hasta también tienen sus comentarios, que ellos opinan, no basándose bíblicamente. Entonces ustedes tienen que ver en qué se basan esos comentarios, ¿ya? Que si hablan, yo en este caso, Grise, cuando tú me dices, sí, Samuelito. Doctora, conforme a eso de que usted dijo de que pasáramos, de que si nos podíamos tatuar o no, fíjese que yo escuché una prédica donde un pastor decía que sí nos podemos, las personas sí se pueden tatuar, pero él usó el argumento con la Biblia que usó dos citas, esta de Apocalipsis 19:16 y donde Pablo, si no estoy mal, dice que todo le es lícito, pero no todo le conviene. Eso fue lo que él dijo y con eso, o sea, dio así como una excusa para poder afirmar lo que está diciendo, que sí, las personas sí se pueden tatuar, pero que, como dice Pablo, que no todo nos conviene. Ok, muy bien, mijo. Ahora, el punto, gracias. Veo que si prestas atención a lo que oyes de las predicaciones. Parece esponjita. Ok. Lo que pasa, por eso les digo, entonces, digamos, yo porque cuando oía a Grisel, que tú decías, dice ahí, en relación, porque estaba oyendo tu comentario, que comprender. Lo que pasa, digamos, tú lo agarraste gentiles, o sea, gentiles estás hablando todos los que no son judíos. Y esto prácticamente era una práctica de los gentiles, ¿sí o no? Pues aquí en una parte dice que sí hace referencia a los gentiles, porque dice los gentiles hacían esto, dice, ya fuera para la adoración a los demonios o ídolos, dice aquí, ¿verdad? Ahí es donde vamos. Ahí, este es el punto que ustedes tienen que analizar, ¿sí? Esto no es tanto decir, o sea, sí gentiles, pero costumbres paganas. Eso es lo importante, ¿ya? Por eso es que ustedes cuando vienen, ¿y qué pasa cuando alguno les dice, pero si yo lo único que me tatué fue el nombre del amor de mi vida, para demostrarle que lo quería? Ok. ¿Eso es malo? Ahora están pensándola. Por eso quería que vieran en eso. Tampoco estoy aquí para que sus hijos, entonces les estamos dando permiso. Miren lo que dijo Camolito en relación que quedó bien dentro de la prédica. Sí, Carelli, y luego Gris. Yo tengo acá una explicación de una Biblia de estudio del capítulo 19-28 que dice, hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos. Y la explicación que da dice, otra práctica pagana de duelo. Y tatuaje incluye escribir, de modo que se refiere a escribir o inscribir algún tipo de marca en el cuerpo. El contexto sugiere que es otra práctica pagana de duelo de la época o quizás un medio de protección contra los espíritus de los muertos. Entonces es una práctica pagana, entiendo yo. Por eso, pero ahora, estamos comprendiendo que lo que están leyendo ustedes aquí es que el hacerse el tatuaje es una práctica pagana, ¿sí o no? Es lo que tenemos que comprender. Vamos a ver, Cris, ¿qué querías comentar? De lo que hablaba usted de los tatuajes, ¿verdad? De que si alguien se hace un tatuaje. Personalmente, antes yo pensaba yo es un arte, es algo de creatividad, no sé, pero conforme yo he ido entendiendo, yo a mis hijas les digo, ¿verdad? Lo de Romanos 12:2, que no nos amoldemos a este mundo, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no porque los demás hagan, nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Y como decía Samuelito, ¿va? Todo nos es permitido, no todo nos conviene, no todo nos edifica, entonces esa es mi opinión personal, ¿verdad? Pero ahí sí que queda a criterio de cada quien. En lo que yo he ido aprendiendo, ese es mi pensamiento. Yo sé que es un poco, si vamos viendo, es lo mismo como cuando
cuando estuvimos estudiando lo de fumar, lo de beber, ¿ok? El punto es ser un no tropezadero. Cuando habla, no edifica, no todo me conviene. Pregunto, ¿eso causa un tropiezo? ¿El colocarse un tatuaje causa un tropiezo? Tengan mucho cuidado dentro del mismo pensamiento. No es cómo piensen, o sea, cómo sugieren, sino piénsenlo bíblicamente. Tenemos que acostumbrarnos a pensar qué dice la Biblia. A veces a uno me ha enseñado qué diría Cristo, ¿va? Pero el punto es que estamos hablando del Antiguo Testamento. Sí, él cita. Es difícil, doctora, para mí opinar y entender, porque uno de mis hijos está tatuado. Pues mientras estuvo aquí nunca se tatuó, se casó y se fue. Cuando regresó ya vino tatuado. Y un día me confrontó una persona aquí y me dijo, mire, si ustedes con don Amado son tan cristianos y todo, me dice, ¿por qué su hijo anda todo tatuado? Ahí está el punto, se dan cuenta, pero es que ese es el punto, hasta cuando uno habla, si uno con conocimiento de la Biblia, ¿qué podrías tú contestar bíblicamente? La Biblia nos enseña que el pecado del hijo no es sobre el padre, el padre es sobre el hijo. Mientras estaban en tu casa, obedecían los lineamientos de tu casa, pero una vez se van los hijos, claro que no dejan de ser padres, uno puede sugerir cosas que uno no puede, ¿ya? Pues yo medio le expliqué y luego le dije, mire, al final, cuando vayamos a la presencia del Señor, cada uno tiene que entregar cuentas. Pero él me decía, es que como usted me dice, don Amadito predica y todo. Sí, ¿qué pero hacemos? ahí está el punto, o sea, ser tropezadero y la gente pone la vista en las personas, o sea, todo eso tenemos que ver, por eso se los estoy diciendo y por eso quería ver, porque aquí no es que ustedes van a conseguir, miren, entonces, ¿sí se puede o no se puede? Samuelito lo dijo muy sencillo, pero la cosa es comprender lo que está diciendo, ¿ya? Por eso mismo les llevé que algunos argumentan en esto de Cristo, pero es que el punto es esto. Yo quería que vieran y dice cuando dijo, sí, gentiles, era una práctica de los gentiles cuando habla, pero práctica pagana. Una de las cosas que ustedes tienen que tener bien claro es que una cosa es pagana y otra cosa es mundana. No es lo mismo. Del mundana es del mundo. ¿Cuántas cosas hacemos que hacen el mundo y lo hacemos nosotros? Y decimos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero hacemos cosas del mundo. No son paganas. ¿Ya? Todo lo que leyó Carelli, por eso es lo que debemos de tener, por ejemplo, el rasguño a los muertos, lo del tatuaje, eran costumbres paganas. Así no me recuerdo si lo leyó Grise o Alex, estaban hablando en donde a veces, bueno, me puedo... ¿Okay? Por ejemplo, así como tienen las creencias, yo puedo decir en México, que ¿qué es lo que idolatran? A la muerte. Ustedes han oído que le llaman la Santa Muerte, ¿ok? Viene y se tatúan esa Santa Muerte. Es una costumbre pagana para que les dé protección. Eso no agrada, ¿ya? Por eso les decía, viene y se colocan un corazón porque aman. ¿Eso es una costumbre pagana? No. Ahora, ¿qué pasa con lo que por eso dicen? Todo no es lícito y no todo edifica. ¿Por qué? Ahora vivimos en una época que ya lo que son los tatuajes ya se vuelve, ahora ya no se mira como a principio era como un estigma, que ver tatuaje era pensar, por ejemplo, nos pasaba aquí en Guatemala. En Europa ha sido muy diferente la costumbre que nosotros aquí en América, y les podríamos decir aquí en Guatemala. ¿Qué es lo que pasaba? Alguien ver con tatuaje le daba desconfianza. Y lo primero que presentaba, un delincuente o pertenecer a una mara. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, ahí está el problema. Los estigman y por eso es que uno es donde dice, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No puede estar uno a veces dando explicación, ¿verdad? A eso es lo que, por favor, quiero que miren en esto para que no vuelvan a utilizar esta cita como bandera de que no pueden tatuarse sus hijos. No estoy diciendo que puedan, estoy diciendo que para que tengan la explicación lo que podría
pasar, porque hasta ustedes también tienen que saber por qué lo quieren hacer sus hijos. Eso puede ser una alerta de las amistades que tienen, a dónde están abriéndose, por pertenecer a un grupo, por pertenecer a una banda, que a veces sutilmente, pues todo eso nos tenemos que informar. No es solo decir, oro por mis hijos y ahí que vean, no. Ahí es donde vemos la responsabilidad que tenemos. No solo, claro, en el peor de los casos, como el papá tiene y van en mi techo, yo digo, no, y aquí se hace lo que yo digo. No establecer puntos, sino explicar por qué a Dios, qué le agradaría y por qué no, porque de acuerdo a lo que ahora vivimos. Por eso es que, ¿por qué te lo vas a hacer? Porque también lo hace tu ídolo, ahí es donde vemos nosotros, no un ídolo de madera, sino los ídolos que se tienen artistas. Como sienta al artista, entonces yo quiero hacer lo mismo que hace. Pues ahí son ustedes tienen que traer la práctica que primero ya con el hecho de que ya lo pueden ver como un ídolo, estamos hablando de lo que a Dios no le agrada. Seguir más a una persona que a Dios. Hacen lo que, por eso es que cuando algunos vienen, dice, les cansa, no les gusta leer la Biblia, pero sentarse a ver novelas o leer libros donde pueda hacer chisme, eso sí pueden. Son cosas que uno puede analizar. No sé si me estoy dando a explicar. Para que todas estas cosas, pues, cuándo y por qué, des en cuenta por qué Dios les estaba diciendo. Porque al darles esta ley es para dónde iba el pueblo. A entrar a una tierra prometida llena de paganos. Y por eso el Señor les dice que no se vuelvan a las costumbres de ellos. Muy bien. Ahora sí. Sí, Judy. Gracias, Samuel. Brenda, y digamos así como las personas que son cristianas y que por belleza se tatúan esta parte de aquí, de los ojos, para no estarse pintando constantemente. Por eso es un tatuaje, ¿va? Eso no es un tatuaje. Es un tatuaje. Entonces, y otras personas, pagana, digamos, tatúan las cejas, ¿verdad? Para no estárselas pintando. Entonces, lo hacen por belleza, por no estarse pintando, no sé. Exactamente, por ahorrarse tiempo. Pero vamos a eso, por eso les digo, entonces se dan cuenta, porque sí, de verdad yo les digo, yo ahora ya he llegado a comprender, pero también a mí me pasó así cuando me decían, con mi hija, también tuve la experiencia que me decía, bueno, y entonces, porque por ejemplo a veces hasta hablaba de la perforación, sí. Entonces me decía, ¿por qué la oreja sí y por qué otra parte no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como les decía, yo tenía que encontrar la explicación que, claro, en la Biblia llegué a entender que era por costumbres paganas y a veces, por eso, a alguna le gusta, por ejemplo, los que eran el ombligo. Digo, hay chicas que, porque les gusta ponerse ahí que se le vea el pin, digo, ¿sabes cuál es el problema? Que el ombligo no es para eso y hay mucha circulación. El problema es después infecciones que van a entrar, los riesgos que tienen. Lo mismo pasa con los tatuajes en las cejas o en los ojos, ¿ok? Se dan cuenta que muchas veces, pues, lo que fue de moda y al principio sí trajo consecuencias. Por eso es que hasta después todo que se utilizara desechable por las mismas transmisiones de enfermedades. O sea, existen riesgos. No era una costumbre pagana, sino era por los riesgos. Entonces son cosas que nosotros, como por eso era lo que decía, el tatuarse, ustedes, un tatuaje de delinearse para ya no tener que seguirlo todos los días, eso no es costumbre pagana. ¿Ya? Entonces no podríamos llegar, porque eso sí y porque otras cosas no, porque al fin y al cabo es en el cuerpo. ¿Sí, Gerson? Solo se le quitó. Entonces, cuando ustedes leen todo ese capítulo 19, se van a ir dando cuenta por esa razón en donde... Ahora sí, Gerson. Perdón, que me quedé sin conexión un rato. En cuanto al comentario que están
o al tema que se está tratando, yo lo veo también como el tema del arbolito, que si ponen arbolito o no. Porque algunos lo toman como una parte pagana, otros lo toman como decoración de la época o de, ¿verdad? De la fecha. Otros, hablando del tema del nacimiento, ¿verdad? Es pagano cuando se le rinde culto, siento yo, tanto al árbol como al nacimiento, o en el caso de los tatuajes, si es por algún ritual, ¿verdad? He escuchado, no sé si está bien dicho, pero unos dicen que es por convicción, según tu convicción, pero no lo veo como malo, tomándole en cuenta de estos otros dos temas, diría yo. Pero a ver qué nos dice la doctora. Lo que pasa, gracias, cierto, sí, la verdad es que miren, si uno llegara a ver todo eso, entonces, como una vez yo les hablaba, que el punto, lo que acaba de decir, por ejemplo, Gerson. ¿Conocen ustedes la historia? ¿Por qué se tomó el 25 de diciembre? Entonces viene, si no sabemos dentro de la historia, al investigar, ok, algunas por eso, en una inocencia, y por eso es de que tenemos que tener cuidado, todas estas cosas, cuando no sabemos dentro de la historia, a veces podemos llegar al punto, es que eso depende de tu corazón, como tú lo veas, si le adoras o no, todas esas cosas, pero tengamos mucho cuidado porque no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Al ver la historia, el 25 de diciembre era la fecha donde los romanos lo que celebraban era al dios Sol. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo esto se cambió? Por eso es de que cuando uno va a traer la historia, todo esto empezó a surgir, y por eso tenemos que tener dentro del cuidado, surgió porque Constantino unió a la iglesia al gobierno. Y entonces, ¿qué hizo Constantino? Muchas fiestas que celebraban el paganismo las sustituyó por algo cristiano. Por eso es que cuando hablábamos el 25 de diciembre, nadie sabe cuándo nació Jesucristo. Ok, eso se volvió una fiesta que Constantino, en ese momento el imperio era el que dominaba el mundo, y la sustituyó para, en vez de estar adorando al dios Sol, si lo miran ustedes, en inglés, ¿cómo se dice? Sunday, día del sol. ¿Ya? Entonces, viene, y esto, muchas de otras fiestas igual nos pasa. Entonces, uno a veces dice, esto por eso es que yo no quiero conocer para no caer. No se trata de introducción, sino ver cómo van surgiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, el 31 de octubre? El Día de los Muertos. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, en el caso de muchos que estamos dentro de la iglesia, qué ha hecho la iglesia para sustituirla? Festival de la Alegría. Exactamente. ¿Ya? No es hacer un tapujo, sino contrarrestar. Es lo que nosotros tenemos que aprender. Y lo mismo que también, ¿qué pasó esa misma fecha que muchos no se habían percatado y que fue también el 31 de octubre? A ver quién me responde. Una fecha memorable para el cristiano mundialmente. ¿Cómo es esto? Miren, las 5 solas, no. Aparte fue eso de las 5 solas en la iglesia de Wittenberg, que eso es, creo que se le llama. Pero ahí está, aquí yo creo que sí le entiendo a Gris, digo, a Miriam, ¿qué me quiere decir? Vamos, Miriam, entonces dímelo. Es que estaba recordando que clavaron 500, pero no me acuerdo de ¿cómo es que se llama? Tesis, 500 tesis.
Fueron La 500 reforma. 95 tesis que clavó Tesis. Lutero, ¿ya? En la iglesia de Wittenberg, ¿ya? El 31 de octubre de 1517. Por eso es que en el 2017 se celebraban los 500 años, pero fueron 95 tesis. ¿Ya? Entonces son cosas, por eso les digo, el punto está, por eso cuando ustedes vienen y digan, están sus hijos en su casa, ok, ustedes no quieren que se inscriban, ellos tienen que obedecer, pero explíquenles el por qué no quieren, porque todavía hay estigmas que media vez, una vez se coloquen, pues algunos hasta que han querido quitárselos, no es fácil, pueden dañarse, tienen riesgo, ok, pero no lo tomen, porque también, como les digo, si lo que se quiere tatuar es algo pagano, claro, tienen que explicarle que a Dios no le agrada, pero si lo que quieren tatuarse no es pagano, no fiesta, sino porque a veces hasta por la misma curiosidad, a veces porque los hijos se quieren rebelar contra, no me quieren dejar, porque esa es a veces la condición de la naturaleza, ¿va? Llevar la contraria. Entonces son de las cosas, pero no agarren los versículos solo por sí, porque entonces tendrían que agarrar todo lo que en el Levítico dentro de las cosas tenemos leyes, y nosotros sabemos que por eso fue escrito, para amonestarnos a nosotros y ver qué es lo que a Dios le agrada y qué no, y por qué no, según otro tropiezo, y como lo dijo muy claro Samuelito, que lo entendemos bien. Todo es lícito, pero no todo. ¿Ya? Una de las cosas podemos llevar en esto, entonces tener cuidado para ver que edifique y saber de dónde viene. Ese es el punto. Bueno, creo que estamos bien hasta ahí. Sí, Hacemos a la pregunta 33. gracias. A ustedes 21 y 22. Leemos, Aida, sobre la santidad. ¿Qué capítulo? El 21. 19. 22. Ah, 21. No, 21 y 22. ¿De qué se trata? De la santidad de los sacerdotes. Ahí está. 21 Santidad de los sacerdotes y de las, ¿qué más se habla? ofrendas. Exactamente. Santidad de los sacerdotes. Solo les estamos enmarcando. Aquí solo lo que les digo. Entonces viene uno, habla, uno miraba, y si ustedes miran, ¿qué dice el versículo 4 y 5? Del 21. Del 21, perdón, sí, ahí. No se contaminará con cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No hará tostura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne hará rasguños. Ok. Entonces se dan cuenta, primero cuando leímos en el 19, hablan en general, pero ya cuando habla en la santidad de los sacerdotes, recuérdense que los sacerdotes eran de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón. Ok, ahí está hablando directamente Dios para los sacerdotes. ¿Ya? Entonces todavía ahí en ellos les recalca y les hace, dice, no se contamina como, no con, no con cualquier hombre, sino como cualquier hombre de su pueblo, ¿ya? Porque en ellos todavía es lo que vemos, los preceptos que Dios les había colocado a los sacerdotes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pregunta 34. Leamos, por favor, Miriam, el versículo 7, 13 y 14 del capítulo 21. El 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi. No estás en Levítico. Levítico 21. Ay, perdón. Yo estaba en Apocalipsis. Levítico. Levítico 21, versículos 7, 13 y 14. Ok. 7, 13 y 14. 7. Con 21:7 dice, con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido,
porque el sacerdote es santo a su Dios. El 13 dice, tomará por esposa a una mujer virgen. ¿Y el siguiente cuál me dijo? 14. 14. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Ok. Entonces aquí, solo como ejemplo, agarramos dentro de esos 3 versículos, dice para el sacerdote. ¿Con quién no podía casarse? Miren. Con ramera, con infame, que no fuera virgen, repudiada o viuda. Exactamente. ¿Qué tipo de esposa debía de tomar? Virgen. Ok. Si ustedes miran y ven contra, si a leer todo ese Levítico, por eso les digo. Eso ustedes lo pueden ver en tu historia y por eso es que a veces cuando uno dice entonces, ¿por qué hoy por hoy? Entonces, ¿quiénes tendrían prohibido tomar ese tipo de mujer? ¿Carely? Los pastores. O sea, están viendo, para yo saber lo que dice, entonces viene un pastor, no se puede, entonces con una viuda no se puede casar. Ahí dijo Samuelito que sí. Dependiendo. De que no, estoy hablando directamente de una viuda, ¿por qué dependiendo? Sí, miren. Porque es viuda. Entonces, Yo ¿cómo veo dependiendo? Sí, puede saber. Entonces, no. ¿Pero por qué sí? ¿Dónde se basan ustedes? Miren qué pasó. Yo veo que sí lo hacen, doctora, porque yo conozco un pastor que al año que se murió su esposa se casó. Y yo así. Ok, pero solo porque dices que se casó un pastor. Bueno, entonces, si Carely me está diciendo que los que hoy serían pastores no podrían, y ahora me están diciendo que sí, porque entonces, ¿dónde encontramos la respuesta? Bueno, doctora, aquí dice el sacerdote. Bueno. Y allá en el Nuevo Testamento no habla de sacerdote como tal, así como Aarón. Como Aarón, ya ni cuando vino Jesús ya no estaban ni la tribu de Leví, pero habían sacerdotes. Pues como en el Nuevo Testamento ya no habla de sacerdote, solo de pastor. Ok, quiero que vayas a leer 1 de Pedro 2:9. Pero mira, en el 15 también dice que para que no profanen su descendencia, dice, en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Por eso, pero estamos hablando de los sacerdotes. Este capítulo está, por eso primero, no se pierdan. El capítulo está hablando directamente para los sacerdotes. Los sacerdotes. No. Ok, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, así dice sacerdote. Entonces, ¿quiénes son real sacerdocio? Pues entonces todos nosotros. Ok, allá vamos, ¿verdad? Entonces. Pues entonces nos tenemos que casar con Ok. Haberlo sabido antes, doctora. No, tampoco. Entonces, vamos a ver, porque quiero que miren en esto. ¿Se dan cuenta cómo pueden manejar la Biblia a su gusto y cuando sacan fuera de contexto? Ok. Entonces, si así dice aquí para los sacerdotes, ahora yo les llevo una cita donde somos real sacerdocio. Ok. Ahora vámonos a 1 de Corintios, Carely, 1 de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Aquí solo estoy buscando la que te quiero decir.
No, pero quiero ahí cuando habla de De los requisitos, doctora. No, eso es aparte. El No, primero Timoteo también habla de los requisitos de los obispos y del diaconado. bueno, pero ahí está el punto. Entonces, cuando Ese ya me estás hombre hablando de no se la obispos, mujer. cuando vemos nosotros, pero obispos, entonces los obispos son real sacerdocio también. Y nosotros que no somos obispos, ¿somos real sacerdocio, sí o no? Sí. Sí, también. ¿Sí, Aida? No te oigo, creo que está apagado tu micrófono. Tienes apagado el micrófono. Tenía el micrófono apagado. Dice, quisiera más bien, en el 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno fuera que se quedaran como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que quemarse. Ok. Ahora, entonces ahí está, gracias. Ahí es 8 y 9, donde dice a los solteros y a las viudas que ¿qué? Que se casen. Pero también dice a las viudas jóvenes. Se dan cuenta, por eso es lo que les digo, que toda la Biblia hay que tomarla para que la misma se interprete y no sacarla del contexto. Entonces Pablo está diciendo, porque nosotros formamos ese real sacerdocio. Y entonces viene y dice a las viudas, sí, se recuerdan que cuál es la única requisito, por eso cuando habla en relación a poderse volver a casar, la viudez. La muerte es la única forma, por eso dice, hasta que la muerte nos separe, es la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que los quiero llevar con esto que estamos viendo? Ahí está el punto que no podemos tomarlo como nosotros queramos. Por eso les digo, ¿en qué momento esta santidad de los sacerdotes son sustitutos de un pastor? O por ejemplo, recuérdense que antes de pastores eran apóstoles. No se trata nada de eso. Es más, ya habíamos leído en Éxodo que Dios, su deseo era que todo el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes. Pero debido a su transgresión con el becerro, cuando Moisés fue al monte Sinaí, recuerden la historia, la tribu que se puso a favor de Dios fue la tribu de Leví, y Dios los escogió a él para que fueran de ellos sus sacerdotes. Y lo hemos hablado, no toda la tribu de Leví, sino la que descendía de Aarón, el hermano de Moisés. Pero aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que sí podemos nosotros por eso estudiar? Y era lo que miramos. Se dan cuenta en dónde viene y lo que Dios colocó en relación a sus sacerdotes, lo que Él demandaba de ellos en esa santidad. Es lo que acabamos de ver en esos 3 versículos. No quiere decir entonces viene y que con los otros, que Él estaba, por ejemplo, con el pueblo que vimos nosotros, ya después hasta en ellos lo que era el divorcio, ya lo miraban como, más que todo por el hecho que el hombre, ya como sea, daba la carta de divorcio, la cual no fue así como Dios determinó. Porque también estipuló dentro de las leyes si una mujer había impureza y él pudiera detectar, porque la naturaleza del hombre, vemos nosotros inclinada al pecado, podría darse. Y el pueblo de Israel no era la excepción. Vemos nosotros cómo el pueblo de Israel, a pesar de tener a Dios que los había escogido, cómo era su inclinación a ellos. Ellos, hasta cuando vemos y vamos viviendo poco a poco dentro de su misma historia, ellos imitaron el paganismo también, por tener el favor de naciones, entre comillas, poderosas. Entonces, esto es un ejemplo solo para que miremos, para no sacar del contexto cuando quieran
avalar algo que si no lo comprendemos no deberían de tomarlo así. Sí, Judy. Brenda, en 1 Corintios 7, versículos 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y en el 40 dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Exactamente, o sea, muchos a veces cuando opinan y dicen, sí, Pablo hablaba así porque no era casado, pero como no nos colocamos nosotros en el contexto de la historia, recuérdense que para la época de Pablo, ¿cómo era la persecución por el cristianismo? Entonces, ¿para quién era más fácil huir y tener? Y uno lo puede ver una lógica. No es lo mismo tener una familia que estar soltero. Es más, hasta a veces hasta el más valiente, cuando ya es casado, se vuelve cobarde. Cuando tiene una familia en el cual lo pueden atacar, mientras que cuando está soltero, no. Estas son de las cosas, y cuando Pablo por eso dice, no crean de que por la gente diga, porque yo soy soltero, por eso dijo, él también, todo lo que sabemos que todo lo que está escrito es inspirado por Dios. Aunque él diga, yo lo doy a manera de consejo, él no está fuera de la inspiración que Dios está permitiendo, que es lo que tenemos que comprender. Pero entonces en el contexto dentro de la misma historia, miremos nosotros. Dice, además, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, el cual tuviese defecto, podría acercarse a ofrecer el pan de Dios ni tras del velo. Marque cuáles defectos les impedía acercarse. Samuelito, ¿cuáles marcaste tú, papi? En la pregunta 34. La 34, yo puse ciego cojo, mutilado, testículo mayugado, sarna, jorobado, cojo y nube en ojo. Ok. ¿Solo uno no pusiste? Pues tenía duda entre empeine, que no sabía qué era, y pues no, que no. Ok. ¿Alguien fue a buscar qué era empeine? Es una mancha blanca que sale en la piel. Una mancha blanca. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Perdón, yo el peine vulgarmente lo conozco como una parte del pie, ¿no? Ajá. Pero no, pues, Ajá. solo es conocimiento general. No sé si está bueno. Ok. Sí, lo que yo creo que es a veces como lo que le llaman el, ¿cómo les dicen? O empeine o les dicen, ¿cómo? Tiña, ¿no? Tiña, algo así. Bueno, es que lo que pasa, lo que no sé quién de ustedes habló de una mancha blanca, que, ajá, que dentro de esto, para lo que es en la ley levítica, sí, el empeine era una lesión, recuérdese, que en la piel. Y recuérdese que quiénes eran los que tenían que ver si esa lesión que había en la piel era o no lepra o alguna otra otro tipo de lesión, que ellos tenían que observarla, el sacerdote. ¿Ya? Entonces, eso lo tienes que colocar también, Samuelito. O sea, todas tenían que marcar. Lo que quiero es que miren, entonces se dan cuenta que viene con defecto. Dios no permitía que se fuera en el sacerdocio. ¿Ya? Habla y dice, por ejemplo, un enano. ¿Quién lo creó así? Bueno, pero Dios no permitía que ejerciera el sacerdocio. Entonces, no son de las cosas que uno diga, por eso digo, nosotros ahora cambiamos y podemos tener, ese es el punto. Ya no hay
el sacerdote no es, o sea, el pastor no es sustitución, y por eso es que quiero que lo tengamos comprensible. El pastor no es sustituto del sacerdote. ¿Sí? Eso sí nos tiene que quedar claro, porque esto es una de las cosas que van a aprender ustedes en relación con el libro de Malaquías. Cuando el libro de Malaquías no es el único, pero como siendo dentro del último, Dios le está hablando a los sacerdotes, porque hay muchas cosas que agarran de Malaquías en relación para el sacerdote, pero acuérdense que el mismo pueblo de Israel, como tal, en la dependencia, como tribu, no era solo para los sacerdotes, sino toda la tribu de Leví, de la manera como ellos tenían que ser su sostenimiento. Hoy no es así. Entonces es lo mismo que volvemos a caer, agarrar solo las partes y darle un contexto que no tiene. Por eso quiero que sí nos quede claro, y si tienen duda, vamos despacito. Pero para quitarnos esas ideas, porque les digo, se dan cuenta de que vemos nosotros estando en el nuevo pacto, sí, nosotros somos ese real sacerdocio, pero ya no para obrar dentro de lo que dice la ley levítica, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué significa estar bajo la gracia? El mismo versículo se lo decía. Somos ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso somos ese real sacerdocio. ¿Sí? Pregunta 35. Leamos, por favor, Crisel, el 22.4. 22.4. Dice. 22.4 y el 29, por favor. Muy bien. Dice, si el título es Leyes sobre la restitución. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja. No estás en otro capítulo. Ay, perdón, estoy en Éxodo 21. Perdón, ahorita. ¿A qué hora me pasé eso? Santidad de la sopa. Ahí está. Ahora sí. Ahora dice santidad de las ofrendas. Ahora sí. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, dice. Y después, el 29. Dice, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Exacto. De manera que sea aceptable, entonces había que leer todo ese capítulo 22 para que viéramos cómo él les había determinado las ofrendas. Y es más, hasta por eso ellos, para ofrecer las ofrendas, ¿cómo tenían que estar ellos? Entonces, en ese versículo 4 dice, si el sacerdote tenía lepra o padecía flujo, ¿podía ministrar? No. Ok. Entonces, dan cuenta, también los hombres tienen padecimiento de flujo. ¿Ya? Las mujeres lo comprenden mucho más que parece, pero aquí no ven ustedes ninguna mujer sacerdotisa. Los sacerdotes tenían que ser varones. Ellos se dan cuenta que los sacerdotes se casaban. No era algo prohibido. Cuando hablamos de que hoy ciertas religiones teniendo sacerdotes, basándose en qué? Ok. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna vez han leído ese capítulo? ¿Tienen alguna duda que hayan marcado y que no hayan entendido? No. Digamos, todo es porque estamos practicando, y es lo que les digo, con la misma hermenéutica en cuestión de interpretación. Ustedes tienen que tener a la par ahí su papelito de las 7 reglas para hacerse ustedes mismas las preguntas. Entender lo primero literal, comprender lo natural para ver si hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Porque cuando vemos nosotros, entonces viene, claro, cuidar nuestro cuerpo está bien,
Pero ya cuando lo vemos nosotros en una enseñanza más a fondo dentro de lo espiritual, no se trata solo de lo externo, sino lo más importante en lo interno. Pero vemos nosotros que el Señor también hasta en eso les enseñaba dentro de lo externo cómo quería dentro del pueblo. Y esto es hasta era más específico para los sacerdotes, quienes eran los encargados de enseñarles al pueblo, teniendo todas esas leyes, y para ellos también había ley. ¿Sí, Grisel? Perdone, doctora. Yo sí tenía una duda, pero no sé si entendí mal o no sé. Es que aquí en el versículo 18 del capítulo 22 dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofrecieran su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas al holocausto a Jehová. O sea, cuando se refiere a los o de los extranjeros de Israel, o sea, ya había un pueblo, ya habían, ¿cómo se puede decir? Ya habían judíos extranjeros, No. o está hablando de extranjeros Aquí que hablamos paguen el holocausto. Extranjeros literalmente que no son judíos. ¿Sí? Quiero que miren, para que miremos en esto, vamos a ver si les encuentro la cita. O sea que los extranjeros que no fueran judíos pero querían pagar ofrenda podían. Los extranjeros que se adhirieron, es lo que solo quiero ver que miremos, vamos a ver. No hemos entrado en esto, pero quiero que miremos Josué. Vamos a ver cuándo llevaron a los espías. Sería antes, ¿verdad? Quiero ver con... Ok. Josué 14. Josué 14, ¿qué versículo? Versículo 6. Aquí lo tengo. Dice, Canaán repartida por suerte. Perdón, el 6 dice Caleb. De Caleb recibe Hebrón. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Aquí se está acercando Caleb en relación para lo que era la tierra. Pero quiero que miren que el versículo 6 dice que Caleb era hijo de Jefone, ceneseo. ¿Quién era ceneseo? No era de la tribu de Israel. Ahora vayan a Génesis 15, versículo 19. Génesis 15, versículo 19. Ajá. Dice, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los canmoneos. Ok. Aquí solo les llevé directamente, si ustedes leen aquí este capítulo 15, es la tierra que Dios le está prometiendo a Abraham, y los ceneseos no pertenecían a la tribu de Israel. Entonces Caleb era un extranjero, pero que se adhirió al pueblo de Israel. Por eso es que Dios viene y cuando ustedes leen dentro de la ley, les dice que esa ley también iba a ser tanto para ellos como para el extranjero que se adhiere a ellos. La misma ley iba a ser para ellos, tanto en la circuncisión, para todo lo que quiere también. No se trata de lo que nosotros vemos en el Nuevo Pacto. Gracias, doctor. ¿Okay? Muy bien. ¿Todos estamos bien? Espero que hayan anotado las citas y se den cuenta que entonces,
para no equivocarnos en eso. Gracias, abuelito. Bueno, pregunta 36. En el capítulo 23 habla de las 7 fiestas solemnes del Señor. Estas fiestas contienen verdades dispensacionales. Escriba las 7 fiestas mencionadas en este capítulo 23 de Levítico. Quiero, por favor, Mami, que me digas las primeras 3 o tienes las 7 completa ahí. Tu micrófono está apagado. La Pascua. Ajá. Padre sin levadura. Ajá. Primicias. Uh-huh. Pentecostés. La trompeta. Ahora, ahí no dice Pentecostés. ¿Qué dice ahí? Esa porque... ¿De dónde me salió la de Pentecostés? Dejemos esa ahí, todavía sigamos las otras. Pentecostés. Trompeta. Ajá, trompetas. Expiación. Uh-huh. Y tabernáculo. Ok. No. Todas. Ahora, la que mi mamá puso como Pentecostés. ¿Cómo colocaron algunas? ¿O no las han colocado? ¿Sí, Samuelito? Yo puse, perdón. Yo coloqué la de 7 semanas, si no estoy mal. Exactamente, así dice ahí. ¿Ya? Ahí da. 7 semanas. Okay. Sí, las 7 semanas le faltaban. No sé si mi prima dijo las trompetas, pero también. Ajá, sí dijo las trompetas. Ok. Ay, ahora, okay. Y fíjate que tengo subrayadas las 7. 7 semanas cumplidas, ¿será? 23, no sé por qué. Yo ya sé que en alguno de los grupos que a veces hemos estado, ya se las había dado para que ustedes las subrayaran. Me imagino que algunas ya las tienen subrayadas. Entonces, solo para que nosotros, por favor, hacemos un repaso, solo miren, por favor, yo les voy a decir cuáles son las citas y ustedes revisen. En el 23.5 está la Pascua. En el 23.6, panes sin levadura. Cuando uno lee la Pascua, después seguía, al día siguiente iniciaba los panes sin levadura. Ya van continuos. En el 9 está primicia. Una gavilla, no sé si tienen ahí. Gavilla por primicia. Pero ahora, es que lo que Es el versículo 10, ¿no? perdón, versículo 10, sí. Ahí es donde habla, ofrecía una gavilla por primicia, por eso se llama la fiesta de las primicias. Luego tenemos en el 15, dice 7 semanas cumplidas serán. ¿Ok? Esta es la fiesta de las 7 semanas. Entonces, es la que se conoce, pero no está ahí escrito, sí es el Pentecostés. Esa fiesta de las 7 semanas es la que por eso vemos nosotros en Hechos 2. Vamos a ir viendo de que ellos tenían 3 fiestas que Dios les había dicho que tenían que subir. Bueno, cuando Él les diera el lugar donde iba a estar su templo, donde ellos tenían que ir a esas 3 fiestas. La de la Pascua, la del Pentecostés y la de los tabernáculos. Esas eran las 3 obligatorias. Luego tienen en el versículo 24, en donde dice al son de trompeta. Esa es la fiesta de las trompetas, en el 24. En el 27, donde dice el día de expiación, es la que se conoce como el Yom Kippur. En el 33 tenemos la de los tabernáculos. Y ahí tienen las 7 fiestas. Es importante que sí las subrayen porque cuando ustedes miren las fiestas solemnes y miran el capítulo 23, ustedes ya subrayadas, ahora va a ser más fácil y saben que son esas 7 fiestas. La del tabernáculo está en el 34. Muy bien, sí.
Entonces, la pregunta 37. Las siete fiestas deben ser cumplidas progresivamente en nuestra vida, en el espíritu. ¿Ya? Entonces, la pregunta, estas fiestas que estamos viendo en el capítulo 23 son fiestas literales en ese momento que Dios les había dado al pueblo de Israel. Como tal, en cada una, Dios les determinó cuánto duraría, cómo era la ofrenda que ellos tenían que celebrar. Ahora, en esta pregunta 37 viene, y si entendemos lo literal y lo natural, bueno, podemos ver entonces ahora un significado espiritual. El apóstol Pablo, veamos por favor, Rosario, 1 Corintios 4:17. Muy bien. 1 Corintios 4:17. Cuatro 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará el proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo en esta cita menciona que él enseñó en todas. Caer, estamos en la 37 siempre, en todas partes y en todas las iglesias. Exacto. Y lo que él enseñaba eran las mismas cosas. Él, las iglesias, Corintio, en Roma, Éfeso, enseñaba lo mismo. Ahora, ¿por qué? Porque vamos a ir viendo entonces estos cumplimientos dentro de la misma fiesta. Veamos el cumplimiento de la fiesta en nuestra vida personal. La primera fiesta, él cita, la fiesta de solo la primera fiesta que tenemos. ¿Perdón? Es la pregunta 37. De la Pascua. Exacto. Ahora, lee 1 Corintios 5:7. No, perdón, primera Corintios 5:7, sí. Ahorita. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Okay. Entonces, esta fiesta de la Pascua, ¿qué es lo que representa? ¿Qué crees ahí? Si él ya pagó ese precio, ¿qué adquirimos? La sangre. Ese fue el precio que pagó. Al pagar él un precio que fue la sangre, ¿qué obtuvimos nosotros? Salvación. Exactamente. ¿Ya? Gracias. La fiesta de la Pascua representa la salvación. La salvación, perdón. Es lo que vemos nosotros. Por eso les digo, un punto de que todo esto, dentro de las mismas fiestas, vemos un mensaje, sí, que ahora nosotros era sombra de lo que iba a venir. Y lo dice muy claro. Nuestra Pascua, ¿quién fue esa Pascua sacrificada? Porque la Pascua era eso. Recuérdense que el pueblo de Israel, cuando celebró la Pascua, estaban saliendo y fue ofrecido un animal. ¿Ya? Habían salido del mundo de Egipto. Entonces, ellos lo celebraron literalmente. Nosotros ya no hay qué sacrificio hacer. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. ¿Ya? Ahora sí sabemos nosotros que
que fue lo que instituyó Cristo en una manera de celebrar para recordar lo que él hizo. Y fue la Santa Cena. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio que hizo Cristo. En la Santa Cena ya no interviene un animal sin defecto en nada, pero sí la manera como hay que hacerla, que en los mismos Corintios nosotros ya estudiamos, los que estamos en Corintios, en donde cómo hay que tomarla. Entonces vemos nosotros que esta primera fiesta representa la salvación. La segunda fiesta, Samuelito, ¿qué pusiste? Samuelito. ¿Qué pregunta era, doctora? La segunda fiesta, ¿cuál pusiste? De la pregunta 37. ¿A fiestas de los panes? ¿O Panes, ¿sí? yo puse fiesta de los panes sin levadura? Es que esa es la fiesta, o sea, vamos a ir viendo cada una de las fiestas que ya escribieron ustedes en la pregunta 36, que ya entendimos que fueron literales, entender en lo natural cómo la tenían ellos que recibir, y ahora podemos ver lo espiritual para nosotros. Lee, por favor, 1 Corintios 5:8. Cinco, 8 dice, así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, leyendo esto, la fiesta de los panes sin levadura representa el continuo beber de la... ¿Qué pusiste ahí? Exactamente. La palabra pura. Se dan cuenta que cuál es el mensaje que el mismo Pablo por eso habla. Y él lo está pudiendo. Panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿De qué sirve que vengan? Yo me recuerdo que una vez una predicadora, y es lo cuidadoso que tienen, es el cuidado que deben tener. Cuando en una celebración de aniversario de una iglesia llegó a predicarles, pero ella se ha metido tanto en relación con el pueblo de Israel, que no sé si al punto de como que fuera a judaizarse, que llegó de una vez en forma directa a decir que nosotros veníamos de regresar y estar celebrando literalmente esas fiestas. Y sinceramente, no se puede. Nadie puede celebrar literalmente esas fiestas. Pero sí entenderlas por eso de lo que hubo dentro de la historia, ahora ver, porque la misma palabra nos enseña cuál es ese significado espiritual. Miremos entonces la tercera, por favor, Aida, la fiesta de las Delicias. Ahora ve a 1 Corintios 15:23. Primera de Corintios. Ajá. Dice, pero cada uno en su debido orden en Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ok. Aquí en esta cita vemos nosotros qué es lo que está representando. El bautismo. Exactamente. Es una forma, por eso es de que vemos siendo esas primicias. Recuérdense que el bautismo, ¿qué es lo que le estamos diciendo al mundo? Que hemos muerto con Cristo, resucitado juntamente con Él. ¿Quién fue esa primicia? Cristo. Y ahora somos nosotros. ¿De qué sirve por eso a veces cuando uno viene y les habla? Miren, por eso les digo, cuando a veces enfocados en una manera sincera, pero este es el punto. Nosotros tenemos que tener la celebración de la fiesta de las primicias. Traigan sus primicias. Por eso les digo, ¿por qué están celebrando cosas de que para el pueblo de Israel que fue en ese momento? Es más, hasta cuando uno lee bien de las primicias eran directamente literales del fruto de la tierra, de sus ganados.
no todos tenían tierra para tener fruto, no todos tenían ganado. Ese era el predominio que tenía el pueblo de Israel como tal, pero no todos estaban así. Por eso ustedes, hasta vemos en las leyes que habían pobres y no tenían en esto. ¿Podían todos hacerlo? No. Bueno, la cuarta fiesta, por favor. Grise. Leo Hechos. Primero, ¿cuál es la cuarta fiesta? Yo puse Pentecostés. Exactamente. Entonces, tú vas a leer Hechos 2, del 1 al 4, y Miriam, 1 Corintios 14, 18. Aquí lo tengo. ¿Lo leo ya? Por favor. Dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Okay. Les voy a pedir un favor, y antes, Miriam, antes de que leas, voy a tener que hacer algo, porque yo estoy leyendo la cita en esto. Si no, se van a confundir un poco, y cuando estemos con Corintios no vamos a estar. Les voy a pedir mejor que esa cita la tachen. Ya no la vas a leer. Si no, sí se me van a confundir un poco. Tachamos la de Corintios, doctor. Por favor. ¿Sí? Y es que a veces he tenido yo ahorita que desarrollar en eso, porque son de las cosas que les comento. Yo también fui enseñada, y que hay cosas que a veces de lo mismo que me enseñaron he tenido que modificar cuando yo ya voy profundizando más de la Biblia. Por eso les digo, son cosas. Es preferible mejor que cambiemos y miremos en el contexto de toda la Biblia, y no querer uno que las cosas, como dirían, encajen cuando no es así, sino por eso. ¿Qué es lo que pasa aquí en esa fiesta de Pentecostés? Pero siempre le hemos hablado. Representa el bautismo que pusiste, Grise. Aquí estoy, doctora. Representa el bautizo en el Espíritu Santo. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, no vayan a equivocar. ¿Qué pasó en esto? Por eso y siempre he recalcado eso. La promesa se cumplió en la fiesta de Pentecostés. El mismo Señor Jesús les dijo que esperaran. No les dijo cuándo sería el cumplimiento. Cuando uno empieza a analizar en tiempo, eran los galileos que se encontraban en el aposento, todos unánimes, en esa espera, estaban en la fiesta de Pentecostés. Y 10 días después de que Jesús ascendió, fue cuando se hace el derramamiento del Espíritu, de esa manera que se derramó como en forma de lenguas de fuego. ¿Sí? Entonces, en esa fiesta se dio el cumplimiento, y ese derramamiento de lenguas de fuego fue el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? No que el bautismo del Espíritu Santo significara hablar en lenguas, sino que fue de la manera que evidenció de que la promesa se daba en cumplimiento. Ya no vemos nosotros, además, en otras partes, mayor indicios en donde todos los que recibían el Espíritu Santo hablaran en lenguas. No era necesario, sino comprender que eso fue lo mismo que dijo Juan,
el Bautista, que él bautizaba en agua, pero el que venía atrás de él los bautizaba en el Espíritu. ¿Sí, Samuelito? Doctora, conforme a lo que está diciendo esto, de que fíjese que en una de mis clases de Biblia, precisamente este día, el lunes, fíjese que mi maestro que me enseña Biblia dijo de que se me vino a la mente, ¿va? Que estábamos estudiando, no sé en qué estudio, que estábamos estudiando acerca de los dones espirituales. Y él así como que conforme a de cuando el Espíritu le dio el don de lengua, y él dijo de que el Espíritu Santo da como que profecías en otras lenguas. Y también asoció de que las lenguas, o sea, el don de lengua, viene del bautismo en el Espíritu Santo. Tú estás con nosotros el viernes, ¿verdad o no? No. Sí. Vente. Lo que pasa, este es el punto, que viene como tal, vemos nosotros, de que el don del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, porque si no, todos los que hemos alcanzado salvación, en el momento que alcanzamos salvación, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. El don de lenguas es un don aparte de lenguas, no del Espíritu Santo, ¿ya? Porque quien da el don de lenguas, si te recuerdas que estudiamos en Corintios, 1 Corintios 2, es el Espíritu Santo, que lo reparte como Él quiere. El Espíritu Santo, ¿a quiénes lo da? Por eso se llaman dones espirituales, que el Espíritu Santo los da a los que son de Él, del Espíritu Santo. Y los únicos que tienen el Espíritu Santo son los hijos de Dios, los que hemos sido sellados. Lo que pasa es que por eso es cuando se tiene esa mezcla en donde hablan de que el hablar en lenguas es el bautismo del Espíritu Santo, por lo que ocurrió en la fiesta de Pentecostés. Pero en la fiesta de Pentecostés, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? La señal para evidenciar. ¿Te puedo llevar lo que pasó en Hechos? Vea Hechos, por favor. Capítulo, creo que es el 9. Hechos. Capítulo 8. ¿Sí? ¿Ya? Quiero que lees a partir. Esto, si miran ustedes el título, si están todas en ese capítulo 8, ustedes van a ver donde dice predicación del Evangelio en Samaria, arriba del versículo 4. Esto ocurrió después de la muerte de Esteban, que tuvieron que huir y que los apóstoles se quedaron en Jerusalén y las demás personas iban huyendo e iban predicando. En estos estaba Felipe, el diácono que fue escogido en Hechos 6, que no era un apóstol, por eso no lo vayan a equivocar. Este Felipe es el diácono, no Felipe de los 12 que había escogido Dios en Cristo en Mateo 10. Ok, entonces quiero que leas del 12 al 17. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, se anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba Antonio,
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviando allá a Pedro y a Juan. Hasta el 17. Sí, por favor. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que miran ustedes ahí? Si ven, ellos habían sido bautizados. Entonces, si no habían recibido el Espíritu Santo, ¿en qué bautismo habían sido ellos? En agua. Exactamente. El bautismo en agua para arrepentimiento. Habían oído la palabra y vemos nosotros que Pedro y Juan les impusieron las manos. Impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. En el Pentecostés, ¿alguien les impuso las manos? No. ¿Sí? En el Pentecostés, la evidencia del cumplimiento de la promesa fue esa señal que vieron. Mas no ven ustedes aquí que se vuelva a dar. O sea, ¿por qué vamos a cambiar cosas en donde dice, bueno, si vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿por qué nuevamente no como recibir la forma como lenguas en forma de fuego? Si van a hablar en lenguas y son bautizados por el Espíritu Santo, también tendrían que tener las lenguas como en forma de fuego, ¿sí o no? Si quieren agarrar todos como decir, bueno, que se vuelva a repetir lo mismo que si están diciendo, si eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero vemos que no es así. Ellos oraron. ¿Y por qué razón? Porque no sabía del Espíritu Santo. Esto es lo mismo que pasa al no tener el conocimiento. Es creer y saber nosotros que en el momento, por eso, cuando hemos creído, y en lo que dijo Juan, en el momento que hemos creído, es más, si vemos en esto, por favor, Gloria, regresen ustedes ahí mismo en Hechos, en el capítulo 2. Después del primer discurso de Pedro, que dice, la gente al oír, acuérdense que eran multitudes, estaban ahí los apóstoles, no era solo Pedro, pero fue el discurso de Pedro y estaban los apóstoles. La gente se compugió al oír ese discurso y ellos mismos dijeron, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué dice el versículo 38? Muy bien. Pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se arrepienten y qué van a recibir? El Espíritu Santo. Sí, el don, ese es el don porque es un regalo que nadie de nosotros, porque nosotros queremos, es porque esa es la promesa creyendo en quién, en Jesucristo. Por eso dijo Jesús que convenía que Él se fuera para que pudiera enviar otro consolador, el que convence de pecado, de justicia y juicio. Cuando ustedes siguen leyendo, vienen, ¿y cuántos fueron ahí bautizados? Más de 3,000 personas, lo dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se bautizaron en agua para arrepentimiento y en ese arrepentimiento, ¿qué fue lo que obtuvieron ellos? El Espíritu Santo. No hablaron en lenguas. No fue derramada en forma de lenguas como fuego. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Vamos. Para no sacar el contexto en eso con la misma Biblia. Vemos que otros recibieron al Espíritu Santo y no leemos nada de eso. Por eso cuando leemos en Corintios, por eso es que cuando Pablo habla, es específico, el don de lenguas es un don, pero no para todos. Cuando ya hemos leído todo el capítulo 12, se recuerdan que Pablo, casi terminando, le dice,
¿Hablan todos lenguas? ¿Son todos apóstoles? ¿Profetizan todos? Y la respuesta es no todos. O sea que si no dirían, entonces todos no van a ser, cuando la misma palabra, versículo 60 dice, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Todos. Hay que tener eso claro, ¿ok? Brenda, perdone, ¿qué capítulo leyó Gloria? ¿Y versículos? Hechos 2, versículo 38. Ay, gracias, muy amable. Muy bien. La quinta fiesta, por favor. Irma, ¿cuál puso? Yo puse de la fiesta de las trompetas. Exacto, si se los colocamos en orden para que no... Muy bien, ahora vaya a Hebreos 6:1. Hebreos 6:1, muy bien. Hebreos 6:1 dice, advertencia contra la apostasía es el título. Por tanto, dejando yo los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Por qué es que se coloca este versículo? ¿Qué es lo que habla? ¿Para qué eran las trompetas? En el pueblo de Israel. Para anunciar. ¿Qué anunciaban? Que iba a haber guerra o había un intruso, algo así. No. ¿Solamente para eso? El arrepentimiento de obras muertas. La perfección no echando. Yo les digo, a veces ahorita cuando tengo que analizar en esto, porque son citas a veces que a nosotros dentro de lo que nos enseñaron, y por eso las analizo para comprender, ¿sí? Por eso les dice, representa un nuevo llamado a continuar. Las trompetas, o sea, por eso cuando uno estudia dentro del pueblo de Israel, las trompetas tenían diferentes sonidos. Un sonido que, por ejemplo, lo que dijo Judy, había un sonido especial para cuando anunciaba que se preparaban para ir a la guerra. Había un sonido especial cuando, por ejemplo, ustedes se recuerdan, y si han leído esto, cuando ellos andaban en el desierto, en donde era un anuncio que tenían que levantar el tabernáculo. Otro sonido en donde era el anuncio de que se continuaba. ¿Se pueden imaginar manejar más de 500,000 de personas? Ahí no habían aquellos como cuando se llenan esos estadios, y los estadios cuando lo llenan de millones de personas. A lo más, ¿cuánto? 80,000, 100,000. Y recuérdense que salieron más de 600,000. Y poderse hacer escuchar era a través de trompetas. El sonido de la trompeta lo que te da es un aviso. Cuando vamos a esta cita en una forma, es para ver nosotros de que esto es nuestro caminar, proseguir. Es una manera de decir en esta celebración de las trompetas, en donde nosotros tenemos que tener ese llamado a tal continuo, como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta y prosiguiendo a la meta. Hagan esa visualización como ese llamado del sonido de trompeta para seguir adelante, que es lo que el Señor quiere. Esta es la imagen de pensar en esa celebración. ¿Sí? ¿Me explico? Muy bien. Brenda, sí, dicen que mi Biblia tiene como título, antes del capítulo 6, el peligro de no avanzar. Ok. ¿Sí? Porque, o sea, porque como si porque la mía dice advertencia contra la apostasía, que viene siendo no igual, pero más o menos vamos por ese camino de alejarnos de la iglesia, ¿no? El no estar escuchando ese llamado, o sea, por eso estamos hablando en una forma espiritual.
No que ustedes van a escuchar literalmente las trompetas, es más, recuérdense que va a haber un sonido de trompeta para el arrebatamiento. Que Cristo cuando venga, con voz de trompeta, pero también van a sonar las 7 trompetas de juicio. O sea, las trompetas, el sonido de la trompeta da un anuncio. En el caso de las fiestas de las trompetas, es ese caminar continuo, ese sonido que nosotros debemos seguir hacia adelante, ¿ya? Nosotros debemos de seguir caminando. Como esas trompetas de estar oyendo, como les digo, no es en una forma literal. Por eso estamos viendo pero ¿qué pasaba? Ahora, busquen ustedes nuevamente en Levítico 23. Ok, y miremos lo que dice de las trompetas. En el versículo 23 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Si se dan cuenta que habla ahí, es una conmemoración que hablaba. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Reposo. No tenían que hacer trabajo. Y era al sonido de la trompeta. Ese mes era una llamada, miren, ahí sí que miramos nosotros en este punto, como les digo, son de las fechas que Dios, como calendario de los judíos que tenían, ¿sí? Su conmemoración de ellos era la fiesta de Año Nuevo, ¿ya? Para comprensión de nosotros. La fiesta de las trompetas en conmemoración por la fecha que estamos viendo en el mes séptimo, primero del mes, tendréis día de reposo, ¿sí? En el primer día de ese mes se conmemorará la fiesta del Año Nuevo. ¿Sí? Esa fiesta en hebreo, y ustedes quieren anotarla, así como, es la fiesta del Rosh Hashanah, y significa comienzo del año. Entonces, es eso que nosotros perseguimos al sonido como era. Recuérdense que así como nosotros vemos, cada día son nuevas sus misericordias, cada día nosotros vamos hacia adelante a esa esperanza que nosotros tenemos. Por eso debemos de proseguir. Ok. La sexta fiesta. ¿Cuál colocaste, Karel? Yo coloqué la de expiación. Muy bien, vámonos a 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estas citas que les hemos estado dando no quiere decir, tengan cuidado, no estamos hablando, aquí está la cita y está toda la explicación en relación con una de estas, sino a leer todo el contexto de lo que es, estando nosotros en la gracia, podemos ir comprendiendo qué es lo que, por eso decíamos lo que les dijo Pablo, que él hablaba en todas partes, en todas las iglesias, las mismas cosas. Aquí entonces vemos que la fiesta de expiación, recuérdense que la fiesta de expiación, ¿cuál era esa fiesta? Por el pecado. El pecado de la naturaleza con la cual se nace. Era una vez al año. Pero aquí, entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos aquí? Representa la aflicción y una limpieza más profunda.
Era lo que nosotros, aquí nos está diciendo, bueno, vamos a esperar aquí un año para hacer nosotros expiación y todos los pecados acumulados. ¿Se recuerdan que están viendo ustedes en teología? Que por la misma naturaleza, que es la lucha que tenemos, nosotros tenemos que ponernos a cuentas a diario. Eso no quiere decir que es un va y viene, un estira y encoge. Hemos hablado que tenemos un abogado, pero no es un permiso para pecar y nosotros tenemos que estar limpiándonos, recordándonos en eso. ¿Cómo es la manera de nosotros entonces? Porque la expiación era por el pecado. ¿Cómo lo hacemos? Ahora teniendo al Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda a poder mantenernos y buscar en esa santidad de la cual nos demanda Dios. Esa es la representación que nosotros debemos ir recordando. Esa fiesta de Yom Kippur que todavía a veces la recuerdan y algunos, como les digo, judíos ortodoxos que todavía la celebran y no a la manera que dice Levítico, sino los mismos rabinos han cambiado el sistema y de alguna manera hacen un sacrificio, pero no es así. Y la última fiesta, ¿cuál es, Miriam? La fiesta de los tabernáculos. Ok. Vámonos a 2 Corintios, quiero ver qué nos dice aquí, 3, del 8 al 11. 3 del 8 al 11 dice: ¿Cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Del 8 al 11. 11. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque lo glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ok, ahora vayámonos a Isaías 60 del 1 al 5. Isaías 60 del 1 al 5. Del 1 al 5. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti permanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Como les digo, miren, todas estas cosas, si uno las quiere estudiar, es un poco más profunda. No se vayan a siempre, por favor, a afligir qué tanto es esto, podemos nosotros estudiar. Es una manera solo de resumen. Aquí se les coloca, representa una manifestación de la gloria de Dios. Pero, ¿qué era la fiesta de los tabernáculos literalmente para el pueblo judío en ese momento? Esta fiesta duraba una semana, solo para que ustedes miren ahí. ¿Qué es lo que hacían ellos? Enramadas. Una apariencia puesta de los tabernáculos. ¿Y cuál era el fin? Recordar cuando tus antepasados habían habitado en ramadas después de la salida de Egipto. Por eso es de que ustedes cuando ven cuando Jesús estuvo como hombre, él asistió a una de estas fiestas, la de los tabernáculos. Ahora, solo a manera que ustedes miren. Vámonos, por favor, Rosario, a Zacarías.
14, por favor. Muy bien. Versículo 16. Solo para que lo tengan presente, son parte de lo que ustedes van a estudiar. ¿Zacarías cuánto? 14, 16. 14, 16. Muy bien. Sí. Dice, Jerusalén y las naciones es el nombre que tiene. 16, dice, es el último versículo. No. Todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Porque quiero que presten esto atención para las que vayan a estudiar Apocalipsis y se van a ir dando cuenta. Este versículo 16 aquí se refiere al milenio. Si ustedes gustan, lo pueden anotar, pueden poner también en sus hojas. Y si al colocar ustedes Zacarías 14 y 16, es que lo que ven ustedes, por eso es lo que estamos hablando, representa una manifestación de la gloria de Dios. Esta fiesta, por eso, va a ser celebrada. Ahí se van a dar cuenta que también hay otra fiesta que se va a celebrar, lo dice la Biblia. Pero es tener este entendimiento con toda la Biblia para ver de qué estamos hablando. Entonces es una representación. No nos vamos a poner en enramada, ¿verdad? No lo harían. Pero ¿cuál es el significado? Y va a haber un momento, lo que ustedes están viendo en el versículo 16 de Zacarías 14, que esta fiesta se va a celebrar en el milenio literal. Pero solo se los dejo para que miren cuando estemos con el Apocalipsis. Bueno, nos vamos a quedar ahí con estas fiestas, por lo menos ya casi terminando Levítico. Brenda, ¿sí? Ay, perdón, Brenda, en esta cita de Zacarías ya nos había dado usted de que escribiéramos en nuestra Biblia que era el milenio. Ok, se trata del milenio. Es a leer con el contexto, ¿verdad? No es fuera de esto, por eso les digo, por eso es que cuando uno lee Zacarías, Ezequiel, Isaías, hay mucha todavía profecía de la segunda, de lo que va a ocurrir en los juicios, y por eso los tenemos nosotros que ver. Muy bien. Creo que sí quedaron un poquito cansaditas mentalmente, pero como les digo, es solo saber que las mismas fiestas como tal fueron literales dentro del pueblo, hoy como tal no las pueden celebrar, sea lo que sea, ya no hay templo, no pueden ofrecer las ofrendas como Dios quiere, pero si nosotros en un sentido, por eso espiritual, tenemos un porqué, sabiendo nosotros dentro de cuáles son las tres fiestas más principales en ellos, era lo que hemos hablado. Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta, comentario, vamos ahora para despedirnos. Vamos a pedirle favor a Grise. Os despides en oración y con peticiones. Muy Gracias. bien.